Bueno, hoy vamos a estar estudiando el libro de Josué y vamos a ver el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Bien, este libro empieza diciendo, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que daré a los israelitas. Vemos como el nombre Josué, que habíamos estudiado un poquito más en la introducción al libro de Josué, en hebreo es Yehoshua, y Yehoshua significa salvación de Dios. Este es el mismo nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua, siendo Yeshua la forma abreviada de Yehoshua, ¿no? Es como decir, por ejemplo, mi nombre es Mariuxi, Maru, la forma abreviada, así es Yeshua. Pero el nombre original es Yehoshua, ¿no? Entonces vemos como Josué es un prototipo y nos va también a mostrar el rol de nuestro Mesías de salvarnos, pero esta vez la salvación pues sería completa, pues a través de la sangre de nuestro amado Redentor y la bendición de una herencia que no es corruptible. Dice que este Josué es hijo de Nun. Habíamos visto también un poco sobre la importancia de reconocer los diferentes personajes de acuerdo a cómo se los nombra en la Biblia, porque el nombre Josué aparece varias veces en la Biblia, así como también el nombre de Abdías, y no necesariamente se trata del mismo personaje, sino que tenemos que ir un poquito más a conocer la historia para saber de qué contexto se estaba refiriendo. Y como este es nombrado inicialmente como siervo o asistente de Moisés, pero finalmente en el capítulo 24 será llamado como el siervo también de Dios, ¿no? Él va a trascender de siervo de Moisés a ser un siervo de Dios. Y tendría que cumplir una misión importante. Esta misión importante sería preparar todo el pueblo para empezar la conquista de aquella tierra que ya Dios había prometido desde el principio, ¿no? Desde Abraham. Ellos tendrían que cruzar el río Jordán con eventos que vamos a detallar a medida que vamos leyendo estos hermosos capítulos. Tendría que cruzar el río Jordán, así como cruzaron en el seco el mar Rojo los israelitas cuando huían de Egipto, y deberían empezar a conquistar, derribando y derrotando los diferentes pueblos que habitaban en la tierra prometida. El versículo 3 del capítulo 1 dice, tal como prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y este versículo se ha utilizado muchas veces fuera de contexto, ¿no? Donde nos solían enseñar, nos comentaban de que todo lugar que pisara la planta de tus pies era tuyo. Entonces uno iba y le gustaba un terreno o una casa y decía, bueno, como dice Josué 1:3, todo lo que pisara mis pies, eso me pertenece, ¿no? Incluso tengo por aquí un comentario cristiano que dice, Dios hizo grandísimas promesas, pero en el sentido espiritual uno debe pisar en ellas. Los creyentes podemos desear muchas cosas que, aunque espirituales, nos serán dadas en la medida que nos apropiemos de ellas. Entonces vemos cómo hay como una doctrina de apropiarte, de que yo declaro, de que yo digo y se tiene que cumplir, ¿no? Pero está fuera de contexto, porque aquí está hablando acerca de una tierra prometida que ya le había designado incluso el límite, como lo vamos a leer ahora. Sigamos leyendo, ¿no? Ahí está la explicación del versículo 3. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Entonces ya Dios le había designado un límite, si lo vemos desde Deuteronomio, mucho antes, años antes, ya Dios había asignado los límites e incluso a Abraham le había ya mostrado cuál iba a ser esa tierra. Y ahora lo vamos a ver esto en Génesis 12 del 1 al 8 que voy a leer en este momento, que se llama Génesis, en Génesis 12 1 al 8 en donde Dios llama a Abraham, lo voy a estar leyendo ahora, y dice así, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como le dijo el Señor. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Sara, su mujer, y a Lot, que era hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán
Y salieron para ir a tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos cómo ya hay una tierra que Dios había prometido, ¿no? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en esa tierra, estaba habitando, nosotros los pueblos que ellos tenían que derribar. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, Canaán, y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido, ¿no? Entonces vemos que esto ya había estado designado hace muchísimos años atrás cuando Dios llama a Abraham. También tenemos en Génesis 13, del 12 al 16, que lo vamos a leer un poquito más adelante. 13 del 12 al 16, así. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vemos que esto queda más que sentado el contexto en que se cita Josué 1:3. Todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. Tiene que ver con la promesa que ya Dios había dado con límites exactos hacia su pueblo, la descendencia de Abraham. Y en esta diapositiva podemos ver como el número 34 nos narra todos esos límites, ¿no? Límite sur, oeste, al norte, al este de la tierra que ya el Señor había designado. Acá podemos ver en esta imagen que también está impresa en nuestras Biblias en la parte posterior. Al final, cómo esa tierra después fue repartida para Judá, para Benjamín, para las diferentes tribus, para las 12 tribus de Israel. Sin embargo, no llegaron a poseer toda la tierra que el Señor había prometido, porque esto es lo que ellos llegaron a conquistar, y parte de esto lo extendió incluso en el tiempo del rey David, extendió un poco el territorio. Sin embargo, no se llegó a conquistar todo lo que el Señor había designado, porque lo podemos leer esto también en el libro de Deuteronomio 11, 24 y 25, que lo vamos a leer. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces nos fijamos una vez más como nuevamente estas mismas palabras que están escritas en Josué 1:3, que están escritas anteriormente en Deuteronomio 11, en donde ya Dios está dando un límite, pero este límite es más extenso de lo que conquistaron. Fíjense en esta foto, en esta imagen, como los límites son estos, ¿no? Es un poco menos de tierra versus lo que ya había prometido el Señor, que iría hasta el río Éufrates, que está por acá. Entonces, este territorio es mucho más extenso de lo que conocemos hoy como el Israel incluso actual, ¿no? Bien. Pero de todo esto podemos sacar también una aplicación práctica. Claro que sí, toda su palabra es viva y eficaz, ¿no? Más cortante que espada de doble filo. Entonces, podemos sacar una aplicación práctica. Dice que Dios les daría la victoria, pero también ellos deberían tomar posesión de la tierra luchando contra una oposición decidida, con plena confianza en las promesas del Señor y respaldados por sus testimonios, ¿no? Entonces, vemos cómo, si bien Dios ya les había asegurado una victoria de conquistas del tiempo de Abraham, ellos tendrían que ir a luchar. ¿No sería más fácil que ellos se quedaran acostados, descansando, viviendo la vida buena, como quien dice, pero sin moverse, sin tomar ninguna actitud activa? Entonces, no, Dios demandaba a ellos también una actitud activa, no pasiva, sino una actitud activa para que ellos fueran a luchar contra todos estos muchas veces gigantes, muchas veces pueblos que eran descendientes de Anak, pero seguros en que Dios les iba a dar la promesa y respaldados por sus testimonios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, recordar lo que Dios ya ha hecho. Y con respecto a esto, cuando uno, pues en este caso, o el ejemplo de ellos, que ellos iban a luchar contra todos estos pueblos, tenían las promesas de Dios, ¿no? Que les había prometido este lugar. Pero es sacar también una reflexión, como en este caso, de que nosotros debemos de tener una actitud activa. Y esta actitud activa es como hacer las cosas como si dependieran de nosotros, o sea, dar lo mejor, nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hagamos, en obedecer su palabra, como lo vamos a leer más adelante, de lo que se trata este libro. Eh, pero dar nuestro mejor esfuerzo, haciendo todo como si dependiera todo de nosotros, pero esperando los resultados
como si depende todo absolutamente, sabemos que es así, del Señor. El versículo 5 dice lo siguiente: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Y si bien Josué tenía que luchar, enfrentarse como líder, ¿no? Liderando todas estas guerras, él era un líder, ya vimos en la introducción que era uno de los guerreros más aguerridos, como podemos decir, era un líder del ejército de Israel. No tiene que ver con la fuerza solamente con la que tiene que enfrentarse, sino que tiene que tener más fuerza para hacer lo que le comenta en el siguiente versículo. Fuerte y valiente vienen estas dos palabras, Hazak y Amat, que Hazak tiene que ver con ser fuerte, pero también con ser una persona como obstinada, con perseverar. Ahora vamos a ver en qué perseverar. Y Amat tiene que ver con también afirmarse, ¿no? Estar afirmado, con ser valiente, con crecer a través de esta situación y resolver. ¿Y para qué tiene que ser fuerte y valiente? Esto lo va a explicar en Josué 1:7, otro versículo que también lo hemos utilizado en otros fuera de contexto, ¿no? Solo te pido que seas fuerte y muy valiente en obedecer toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te ordenó. Entonces vemos que no es solamente obedecer una parte, no es decir, yo quiero los primeros mandamientos, pero el mandamiento 4 ya lo abolió el Señor. No, tiene que ver con toda la ley, porque la Biblia no es un menú de restaurante para decir esto quiero y no quiero, sino tomamos todo. Para Dios no hay grises, o es negro o es blanco, ¿no? Hay bien o mal. Pero Él nos manda y le pide a Josué, que a través de Josué, o nos dice a nosotros, sé muy valiente, sé fuerte, pero ¿en qué? En obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. Hay un comentario sobre esto que dice que la derecha tiene que ver con disminuir y la izquierda con aumentar. Entonces no podemos ni disminuir la palabra del Señor, como termina diciendo esta Biblia también, ¿no? En Apocalipsis, que nadie podrá quitar ninguna palabra al contenido de lo que ya el Señor determina, ¿no? Y tampoco podemos aumentarla porque puede ser un yugo muy pesado que no podamos llegar a sobrellevar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la clave para obtener el éxito? ¿Cuál sería la clave? Todos nos preguntamos, para tener éxito, ¿cuál es la clave? Sabemos que para nosotros ya el éxito no es lo que piensa el mundo. El mundo piensa que éxito es brillar, tener poder, tener fama, tener honor, dinero, posesiones. Pero para nosotros el éxito es llegar a ser, como lo dijo en la parábola de nuestro amado Mesías, al final de estos hombres a quienes se les había entregado talento. Le dice al que había multiplicado los talentos, que le había dado 5, al que le había dado 2, dice, buen siervo fiel, en lo poco me he sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Entonces, eso es el éxito para nosotros. ¿Cuál es la clave para obtener el éxito? Esta es Josué 1:7. Sé fuerte y valiente. ¿En qué? Nuevamente. Muy valiente y muy fuerte en guardar, en atesorar, en cumplir toda la ley del Señor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni un poquito. No disminuyas, ni a la izquierda, no aumentes. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Nuevamente nos vuelve a decir lo mismo, tendrás éxito, sí. ¿Cuándo? Cuando tú cumples con cuidado. ¿Qué quiere decir cumplir con cuidado? Que no lo puedo pasar como algo ligero, tomar como algo ligero esos mandamientos, sino que tengo que observarlos y meditar para cumplir en cada acto de mi vida con cuidado, que no disminuya ni aumente sus ordenanzas. Y meditar tiene que ver no solamente con leer, ¿no? No lee y medita, sino más bien con memorizar, porque la única forma de estar meditando de día y de noche es que su palabra esté en nuestras mentes. Entonces, para eso tenemos que memorizarla. Por eso es importante y va a ser parte de una de nuestros desafíos el día de hoy, empezar o continuar y aumentar nuestra memorización de la palabra del Señor para que de esa forma podamos meditar de ella de día y de noche. Algunas pistas de esto nos da el gran mandamiento. El gran mandamiento que está en Deuteronomio 6, de 4 al 9, que es el Shema Israel, nos dice algunas formas como nosotros podemos poner por obra el meditar, o sea, como qué herramientas podemos utilizar. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya dijimos que el LEP tiene que ver con pensamiento, con mente y voluntad. Corazón, con toda tu voluntad.
con toda tu alma, con el nefesh, con tu aliento, hasta tu último aliento, con tu vida y con todas tus fuerzas, aquellas que vayas ganando, aquello que Dios te va dando, con todo eso también tienes que amar al Señor. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábalas en tu mente, grábalas en tu mente, porque el corazón lo memoriza. La que memoriza es el cerebro, no es la mente. Dice que se la vas a inculcar continuamente a tus hijos. Esto es un mandamiento, que tus hijos tienen que aprender la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer para que ellos memoricen? Le vamos a hablar continuamente de ellas, cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando ellos se acuesten, cuando ellos se levanten, siempre le vamos a enseñar su palabra. Esto no resultará solamente en beneficio de ellos, sino también en beneficio de nosotras, porque también nosotras vamos a estar memorizando sus palabras al enseñárselas a ellos. Dice luego, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, cuando empezamos a llenar nuestra casa de sus palabras, de versos bíblicos que nos ayuden a recordar sus mandamientos, que nos ayuden también a recordar a leer continuamente algunos textos de fortaleza de que el Señor nos da, algunas promesas que el Señor nos da, entonces estaremos memorizando su palabra continuamente. Imagínense que también en nuestra ciudad también hubiese eh, letreros grandes con la palabra del Señor, con versículos. Qué lindo sería para continuar memorizando, pero bueno, esto será ya seguramente en la ciudad prometida. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, más allá de que se pueda aplicar de forma textual, tiene que ver de una forma alegórica a que atarlas a mis manos significa que mis acciones expresen lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Lo que el Señor nos instruye, lo que el Señor demanda, lo que el Señor pide, que mis actos sean un reflejo del Señor, ¿no? Y en tu frente tiene que ver con los pensamientos, que quiere decir que todo lo que yo piense, todo lo que entre por mi mente o entre por mis ojos también, pase por el filtro de la palabra del Señor. Como lo dice Filipenses 4, el versículo 8, que lo voy a leer ahora. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensé, ¿no? Y es pasar entonces, cuando habla acerca de llevarlos en tu frente, tiene que ver con nuestros pensamientos, con meditar en ellos. Deuteronomio 31, del 11 al 13, nos narra cómo es lo importante de que el pueblo escuche su palabra, ¿no? Dice, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás todos los hombres, mujeres, niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocido, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en la tierra que vas a poseer al otro lado del Jordán. Entonces, en este tiempo, recordemos de que ellos estaban sin ley y en este tiempo tenía que ser leída por el sacerdote como lo fue leída por Esdras, en este tiempo de que ellos estaban siendo cautivos o estaban en el exilio de los medo-persas, pero que ellos le habían permitido volver a reconstruir el templo, sí, volver a habitar esta ciudad, ¿no? Entonces, al oír su palabra, esto trae arrepentimiento, sabemos que ellos empiezan a llorar, que ellos empiezan a arrepentirse, entonces empiezan a obedecer, porque ahí venían las fiestas de los tabernáculos. Entonces, empiezan a obedecer sus mandamientos. Entonces, el oír la voz de la ley, el oír la voz de Dios, trae consigo obediencia como fruto. ¿Qué más diremos nosotros ahora que tenemos todas, muchas versiones, la que más nos guste? Tenemos versiones para estudio profundo, versiones para leerlas cuando estamos de pronto en un momento de meditación un poco menos profunda. Y tenemos diferentes versiones que han sido traducidas desde el idioma original prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué podremos decir nosotros ahora? Que no tenemos que esperar que lea el sacerdote, el sumo sacerdote la ley para nosotros, sino que nosotros mismos podemos hacerla para no memorizar su palabra. Entonces, que sea esto un llamado a atención para nosotras de constantemente estar leyendo y memorizando su ley. Lucas 12, versículo 48 dice, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Josué 1:9 dice, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará
donde quiera que tú vayas. Y hay una promesa aquí muy grande que dice que Él nunca le va a abandonar, que no tenga miedo, que no se desanime, porque Él estará con Él en cada acto que pues Él emprenda. Y Deuteronomio 31 6 al 8 dice lo siguiente: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Obviamente Josué era un ser humano y como ser humano pues también él tendría miedo de alguna forma si pensaba desde la parte como un hombre, ¿no? Al ver todas estas naciones que eran muy numerosas y que eran mucho más numerosas que el pueblo de Israel. Y muchas de ellas, como habíamos dicho, eran gigantes, pues tenientes de Anak. Entonces, él también los anima porque desde la parte humana es verdad que también ellos podían tener miedo. Cuando dice que no tengas miedo, tiene que ver con que de pronto en la fragilidad del ser humano ellos podrían llegar a dudar, pero les dice no dudes, no tengas miedo, porque el Señor nunca te dejará y nunca te abandonará. Llamó entonces, le sigamos leyendo Deuteronomio, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Josué, capítulo 1, versos del 10 al 11, dice: entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, le da como herencia. Importante saber que Josué, que es este personaje que vemos en este libro, él tomó toda esa fuerza que Dios le había dado, todas esas recomendaciones para ser valiente, recordando también los testimonios, porque él también le mencionó que como estuvo con Moisés estaría con él, que no lo dejaría ni lo desampararía. Entonces, él recordaba los testimonios de lo que pasó con Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Cómo estuvo con él? Cómo él vio las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto, cómo Dios lo sacó con su brazo fuerte, con brazo extendido, con mano fuerte, brazo extendido, los sacó y los hizo atravesar en seco el mar rojo, cómo el Señor les dio maná en el desierto, cómo les dio agua de la roca, cómo su piel, cómo su ropa no se desgastó, su ropa y su calzado en todos sus 40 años en el desierto, ¿no? Entonces, es maravilloso como él cita, así como estuve con Moisés, estaré contigo, para darle valor, como los testimonios del Señor hablan. Es como lo que dice Salmos 20, dice: algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero más nosotros en nombre de los atributos del Señor, del nombre de quién es el Señor, tendremos memoria, ¿no? Tenemos nuestro gran ejemplo, como también al apropiarnos de su palabra podemos llegar a defendernos no solamente desde el punto de vista humano, sino también espiritual, así como lo hizo nuestro amado Yeshua cuando fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches, orando en el desierto, y luego tiene al final de este tiempo, el diablo el diablo empieza a hacerle ciertas propuestas, pero ¿cómo responde Jesús? Responde con la Torah que estaba en su boca, porque de la abundancia de su corazón, de su mente, pues habló su boca. Entonces, un llamado como sus palabras nos puede fortalecer y nos ayuda a enfrentar todas las dificultades. Y cuando tenemos en algún momento de debilidad, recordemos que así como estuvo con Moisés, estará también con nosotros, siempre y cuando estemos en su camino, porque también podríamos llegar a distorsionar estos versículos, como el del versículo de Josué 1:7, 1:8 en adelante, y decir que, Señor, tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya, no me dejarás ni me desampararás, pero estamos fuera de su ley, estamos caminando en un camino del cual el Señor no nos llama, en el cual el Señor no nos recomienda. Es más, entonces muchas veces se puede descontextualizar y tomar como que el Señor estará conmigo donde quiera que yo vaya y yo estoy haciendo mi voluntad. No, Dios estará conmigo mientras yo esté haciendo su voluntad o esté caminando en su voluntad. Finalmente, Josué 12 al 15, ahora termina en el verso 16, esto: a la tribu de Rubén, de Gad, a la media tribu de Manasés, Josué le dijo: recuerden la orden que dio Moisés, siervo del Señor. Dios al Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al este de Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán en formación de combate al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo hizo con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán.
Aquí tenemos una imagen acerca de la distribución de la tierra, que como esto lo vamos a estudiar más adelante, no vamos a profundizar, pero si bien antes de cruzar el río Jordán en seco, justamente Rubén, Gad y media tribu de Manasés tomaron parte de la tierra que estaba al otro lado del río Jordán. Entonces, ellos ya podrían haber dicho, no, pues ya tomamos nuestra tierra, tenemos ya nuestro lugar, nos vamos a quedar y luchen ustedes solos. Pues ellos tienen que cumplir su palabra. Ellos dieron la palabra de que sí, iban a recibir esta tierra, pero ellos seguirían luchando, acompañando a sus hermanos, para que ellos tomaran el resto de posesión, ¿no? Sabemos como aquí también llega un punto más clave para nosotros en cuanto a lo que hemos estudiado en otros libros de la importancia de nuestras palabras, ¿no? Nuestras palabras pesan, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Qué importante es que cuando nosotros hablemos, cumplamos, cuando prometamos, cumplamos nuestras palabras. Y vemos como acá en este aspecto, este pueblo estaba muy unido en este momento de la historia y ellos también cumplen su palabra. Finalmente, Josué 1:16 dice, ellos respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Entonces, acá vemos como el pueblo dice, sí, te vamos a seguir, te vamos a acompañar, pero solo te pedimos que nos muestres lo que nos mostró Moisés, que Dios estaba con él. Asimismo queremos ver tus frutos. Tiene que ver esto con los frutos, con el testimonio, ¿no? Entonces, qué importante también que cuando nosotros estemos siguiendo un líder, estemos siendo instruidos o guiados de alguna forma, ¿no? Que es la palabra del Señor, pero si Dios está usando una persona para que dé su palabra, en su palabra, en la enseñanza de su palabra, que el fruto sea bueno, ¿no? No puedo pretender que alguien que enseña sus palabras y que yo le sigo, pues, qué sé yo, en adulterio, que ese líder esté con problemas conyugales con su esposa, que ese líder de pronto sea contencioso, que esté peleando con todo el mundo a través de las redes sociales. Entonces, ojo con eso, ¿no? Seamos muy cautelosos que este pueblo fue sabio en decir, sí, está bien, vamos a aceptar que tú lideres y haremos todo lo que tú digas, mientras se refleje en ti que Dios está contigo. Finalmente vamos a leer estos pequeños mensajes finales. Vamos a leer, dice, esforcémonos y seamos valientes en guardar toda la ley, la instrucción de Dios. Para guardar la ley del Señor es necesario leerla constantemente, memorizarla y meditar en ella de día y de noche. Entonces nosotras, ¿qué vamos a hacer? Hablemos las palabras del Señor, enseñemos a memorizarla a nuestros hijos, llenemos nuestra casa de cuadros que contengan su palabra y de este modo nuestros pensamientos y nuestras acciones serán agradables al Señor. Esto es un compromiso, ¿no? De que hoy nos comprometemos a memorizar su palabra y enseñar a nuestros hijos. Confiaremos en el Señor ante las diferentes circunstancias de la vida, descansaremos en Él y no nos quedaremos pasivas, sino que nos esforzaremos guiadas por su palabra. Dios también demanda una actitud activa de su pueblo, ¿no? Como dijimos, vamos a hacer todo como si dependiera 100% de nosotros, esperando los resultados, sabiendo que esos resultados dependen 100% de Dios. Y ante circunstancias que nos desafían, recordemos los testimonios del Señor. Él es poderoso y fiel cuando pasemos por situaciones difíciles que solemos atravesar. No olvidemos los testimonios del Señor. Tengamos memoria de su nombre. No temamos, ciertamente ante la presencia de Dios, los anaseos, que eran esos gigantes, se vuelven enanos y las fortalezas se desvanecen como chozos. O sea, no hay fortalezas como las de Jericó que no puedan caer ante la presencia del Señor. ¿Qué y quién puede resistir al Altísimo? Su promesa es que no nos dejará. Él dijo que no nos dejaría. Obedezcamos la ley de Dios y todo saldrá bien, pero toda la ley del Señor. Y este es el mensaje que nos deja el capítulo 1, este capítulo que nos confronta a memorizar su palabra, a vivir bajo su voluntad y a no desanimarnos, porque mientras estemos obedeciendo su ley, tendremos éxito.